Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Una vez más, muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga y bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, donde vamos a estar meditando una vez más en la palabra de Dios nuestro Elohim. Como dice la palabra del Señor allí en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a estar entonces en esta noche una vez más compartiendo allí en la palabra del Señor. Hemos venido meditando en la carta del apóstol San Pablo, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, y estamos llegando al final de esta preciosa carta y en el capítulo 6 de esta carta a Timoteo encontramos en los versículos 20 y 21 las últimas palabras que Pablo le escribe a Timoteo en esta epístola. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Gloria a Dios. Aquí Pablo ya está terminando su carta, y aquí él le hace lo que dice aquí el título, es como un encargo final de Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo en esta carta? Pablo le exhorta a Timoteo en esta carta a tres cosas fundamentales, y la primera es guardar. Él le dice guarda, y aquí cuando dice Timoteo, yo quiero, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, tú que eres una persona temerosa de Dios, que le has entregado tu vida a Cristo, o que aún no lo has hecho, pero que temes al Señor y que eres simpatizante del Evangelio, de la palabra del Señor, yo quiero que pongas atención a esta palabra. Aquí en el nombre de Timoteo me gustaría que cambiáramos ese nombre de Timoteo y pusiéramos nuestro nombre. Aquí cuando leemos, no leamos Timoteo, leamos nuestro nombre. Cuando el Señor dice, fulano, guarda lo que se te ha encomendado. Número uno, lo que el Señor nos manda a nosotros es que guardemos, es que atesoremos, es que escondamos en lo más profundo de nuestro corazón las instrucciones del Señor. Aquí Pablo le dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos ha encomendado? Dios nos ha encomendado a nosotros como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo a que guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Es importante que nosotros permanezcamos en Jesús de Nazaret, en Adonai Yeshua Mashiach, que las palabras del Señor estén atesoradas en nuestro corazón y que nosotros hagamos conforme a todo lo que en él ya está escrito. Recuerda lo que decimos en Josué 1:8, el Señor dice que nunca se apartará de nuestra boca
este libro de la Torá, este libro de las instrucciones de Dios, estas instrucciones que el Señor nos dejó, que están escritas desde Génesis hasta el Apocalipsis, que nunca se aparten de nuestra boca. Y cuando la palabra del Señor dice nunca, es siempre, estén en sus labios la palabra de Dios nuestro Elohim. Que las palabras que ustedes abren sean palabras sazonadas con sal, que sean palabras que bendigan, que sean palabras que edifiquen, que sean palabras que construyan y no palabras que maldigan, destruyan o derriben. Por eso aquí el apóstol Pablo es claro al decirle a Timoteo y al decirte a ti, es el Señor que habla a través de Pablo cuando nos dice, guarda lo que se te ha encomendado. Yo te encomendé mi palabra, dice el Señor. Te he dado mi palabra para que la atesores. Te he dado mi palabra para que la guardes. Te he dado mi palabra para que la medites. Te he dado mi palabra para que la vivas y te he dado mi palabra para que la prediques. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque de tal manera amó Dios nuestro Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas son las palabras de Adonai, nuestro Elohim. Estas son las palabras de Dios. El Señor dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué en mi misericordia. La palabra de Dios, mi amado hermano, la palabra de Dios, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, son palabras de vida, son palabras de aliento, son palabras de consuelo, son palabras de esperanza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros guardemos, que nosotros atesoremos y que nosotros prediquemos. Guarda lo que se te ha encomendado. Si tú tienes al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora necesitas conocer su palabra, amar su palabra, meditar su palabra y vivir su palabra. Por eso aquí Pablo es claro cuando dice, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué fue lo que Pablo le encomendó a Timoteo? Si no fue la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Pablo le encomendó a Timoteo? Sino que instruyera, que enseñara y predicara la palabra de Dios, que la viviera. Porque es necesario que nosotros vivamos el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que un día vendrá en las nubes y vendrá y levantará a su iglesia. ¿Cuándo? Al sonido del final shofar, al sonido de la final trompeta, porque el shofar, la trompeta de Dios, sonará y los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, esto es lo que nosotros tenemos que enseñar, esto es lo que nosotros tenemos que recordar. Número 2, el apóstol Pablo no solamente nos está mandando, o el Señor no solamente nos manda a guardar, sino que también el Señor nos manda a evitar. Guardemos la palabra, guardemos lo que se nos ha encomendado, vivamos lo que se nos ha encomendado y evitemos. Mira lo que dice Pablo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. No, porque nosotros a veces
como creyentes aún en Adonai Yeshua HaMashiach, cuando nos reunimos como iglesia, cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo, en vez de compartir el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces empezamos a hablar cosas vanas, cosas que no edifican, cosas que no enseñan, cosas que no nos bendicen ni nos alimentan. Dice Pablo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas. Dejemos de hablar vanidad, dejemos de hablar cosas que no nos edifican. Y luego dice, y los argumentos. Evitemos, número uno, las pláticas sobre cosas vanas. No hablemos sobre cosas que no nos edifican. Procuremos hablar la palabra de Dios con cánticos e himnos, salmos espirituales que nos edifiquen, que nosotros podamos edificar a otros. No quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que nos olvidemos de nuestro entorno. Debemos estar muy conscientes de nuestro entorno, de lo que nos rodea, pero poder entender que el reino de Dios se mueve a través del reino físico, del mundo físico, y que nosotros debemos procurar edificarnos en la palabra del Señor, poder ver las cosas de este mundo, lo que estamos viviendo en este mundo, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. A veces nosotros nos dedicamos a hablar cosas según nuestro propio criterio, atacar un gobierno, atacar a nuestros gobernantes, en vez de analizar lo que está sucediendo a la luz de las escrituras. Evitemos las pláticas vanas, evitemos hablar de cosas que no edifican y las profanas pláticas y sobre cosas vanas y los argumentos, escucha esto, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿De qué ciencia? ¿De qué falsa ciencia estaba hablando Pablo? Pablo no estaba hablando de la ciencia que estudia quizás en nuestro entorno, lo físico. No está hablando de que la medicina sea una falsa ciencia, no está hablando que la arqueología sea una falsa ciencia, no está hablando de la ciencia moderna, sino de lo que se decía que era ciencia y era falsa, la falsamente llamada ciencia. En el tiempo de Pablo, de la iglesia primitiva, había un movimiento que se había levantado que se llamaba el gnosticismo, que ellos pretendían hablar de Dios de una forma diferente, como el que te dice tú puedes encontrar a Dios en cualquier elemento, como es los gnósticos hoy en día, te llevan a la naturaleza, te llevan a un bosque y cuando estás en el bosque, entonces te dicen que agarres y abraces un árbol y le dicen abraza a tu elemental, abrázalo, abraza ese árbol y allí te dicen empieza a pedirle al árbol que te escuche, habla con el árbol, dialoga con el árbol porque Dios está en el árbol. Esto era algo que estaba llenando la mente de muchas personas, hacerle creer que como Dios está en los elementos, entonces le puedo pedir a los elementos porque Dios me va a escuchar. Una cosa es clamarle al Creador y otra cosa es clamarle a lo creado. Lo creado no te puede dar una respuesta. Lo creado, mi amado hermano, mi amada hermana, que simplemente te habla de la gloria de Dios, no porque conteste,
sino porque allí está plasmada su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero allí, cuando tú lo ves, tú estás viendo la obra de Dios, pero esta obra no te lleva a la presencia misma de Dios. ¿Por qué razón? Porque es la creación. Simplemente te habla de un ser superior que es el creador de todas las cosas. Pero Dios, dice la palabra del Señor, que Él envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesucristo, es a través de Adonai Yeshua HaMashiach que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios el Padre. Si nosotros no aceptamos el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no podremos acercarnos a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque es a través de Él que nosotros tenemos salvación y vida eterna. Por lo tanto, Pablo está diciendo, dice, miren, eviten las pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, esos argumentos del Cristo científico, esos argumentos del gnosticismo, esos argumentos que son argumentos humanos y no divinos. Queremos nosotros conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Solamente necesitamos conocer la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra del Señor y guardamos todo lo que está en ella está escrito, guardamos y hacemos, entonces Dios hace prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Es escudriñen, mediten, vivan y prediquen la palabra de Dios. Olvidémonos de los argumentos de la falsamente llamada ciencia, de esta ciencia gnóstica, de esta ciencia del Cristo científico, de esta ciencia de que nos enseñan cosas que van contra la palabra de Dios, del Dios vivo, nuestro Elohim. Número 3. Lo que vamos a ver aquí que Pablo nos dice, entonces no solamente guardar, evitar, sino no desviarnos. No te desvíes, no te desvías. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, dice, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Qué pasó? El Señor Jesús viene a cumplir lo que está escrito de él en la Torá, en el Tanakh, en todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El Antiguo Tanakh nos habla de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta Malaquías. Todo el tiempo, el libro de que el Señor nos dejó, el Tanakh, la Torá, todo el tiempo está señalando a un Redentor. Todo el tiempo nos señalaba a uno que vendría y nos rescataría, nos restauraría y nos devolvería el reino de los cielos. Este es nuestro Señor Jesucristo, pero muchos que llegaron al conocimiento, le entregaron la vida al Señor Jesucristo, se dejaron desviar por la falsamente llamada ciencia, se dejaron desviar por el gnosticismo, se dejaron desviar por las doctrinas de error y habiendo conocido al Señor, se alejaron de él. Y esto es algo que no solamente, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, no solamente sucedió en los tiempos de Pablo, no solamente sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva, ha venido sucediendo siempre, cuando de ahí la necesidad
la necesidad de tener conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que el Señor dice allí a través del profeta, cuando no sé si Oseas aún dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cómo? ¿Por qué fue el pueblo? Porque le faltó conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento le hizo falta al pueblo de Dios? Voy a hablar del pueblo de Israel y de la iglesia comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. El conocimiento que el pueblo de Israel desechó y el conocimiento que la iglesia ha desechado ha sido el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando nosotros desechamos el conocimiento de la palabra de Dios, estamos desechando el mensaje de vida eterna. Estamos desechando la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo la desechamos? ¿Cómo desecho yo la palabra de Dios? ¿Cómo es desechando? Es cuando yo olvido, cuando yo no escudriño la palabra del Señor, cuando yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, entonces me viene la destrucción. Hoy por hoy, mis amados hermanos, muchos cristianos actuales, no sé si de cuántos años atrás, que han entregado su vida al Señor Jesucristo, tienen analfabetismo bíblico. Carecen del conocimiento de la palabra de Dios. No escudriñan la palabra, no la leen, no la meditan, no la viven y no la predican. ¿Por qué razón? Porque son cristianos que un día alguien les habló del amor del Señor, le entregaron su vida y después de eso se acostumbraron a ir a la congregación una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces, 4, 5, 6, 7 veces. Van todos los días, pero no leen la palabra, no la escudriñan, no la meditan. Van a la congregación, se para en aquella congregación una persona que se llama pastor, o que se llama apóstol, o que se llama evangelista, se hace llamar como quiera hacerse llamar, y empieza a traerte a ti un mensaje. Toma la palabra de Dios, lee un texto bíblico y empieza su mensaje. Cuando empieza a enviarte ese mensaje, ¿cómo diríamos? Cuando empieza a hablarte de ese mensaje, entonces tú empiezas a recibir, empiezas a tomar y empiezas a alimentarte de ese mensaje sin discernir si ese mensaje viene de la palabra de Dios. ¿Tú crees que ese mensaje viene de la palabra de Dios simplemente porque el predicador leyó un texto bíblico y porque el predicador te está enseñando a ti te está dando una enseñanza, sea la que sea, pero tú no tienes conocimiento de que esa palabra venga de la presencia de Dios? Hay muchos predicadores que te leen y luego dicen, mire, yo creo, y empiezan a tratar de envolverte, te envuelven en su mensaje y tú lo crees y tú lo recibes, tú lo aceptas y empiezas a vivir conforme a una enseñanza de hombres. El Señor dice, ay de vosotros hipócritas y fariseos, que enseñáis como mandamiento o como doctrina, perdón, mandamiento de hombre, cosa que yo no mandé. Entonces, este es un problema. Por eso aquí Pablo dice que algunos, no todos, espero que tú no seas parte de aquellos,
la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿En quién hemos puesto nosotros nuestra confianza? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Has puesto tu confianza plenamente, única y plenamente en nuestro Señor Jesucristo? ¿O sin darte cuenta, en este momento tienes puesta tu confianza en el pastor de tu iglesia, en el pseudoapóstol, en el pseudo profeta, en el pseudo predicador y no te has dado cuenta? Recuerda que la Biblia es clara cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Está puesta tu confianza en el Señor? ¿Has puesto tu confianza en su palabra? ¿Estás escudriñando? ¿Estás meditando? ¿Estás guardando? ¿Estás viviendo y estás predicando la palabra del Señor? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Estás tú viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estás tú andando conforme al mandamiento? ¿O solamente simplemente te has propuesto escuchar un mensaje sin discernir de dónde viene? Eso solamente lo sabes tú. Necesitamos nosotros empezar a vivir la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que todas espada de dos filos. Empecemos a escudriñar la palabra del Señor, a meditar la palabra del Señor, a vivir la palabra del Señor y a predicar la palabra del Señor. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que le entregues tu vida en este momento, a que dejes que el Señor entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viviendo una vida conforme a la palabra de Dios o estás viviendo una vida conforme a tu forma de pensar? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Quizás mañana no haya tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Yo te invito, mi amado amigo, a que entregues tu vida al Señor, que le pidas al Señor que cambie tu corazón y haga de ti una nueva criatura. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Adonai Yeshua Mashiach. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, Mashiach, murió por nosotros. ¿Cómo está tu vida? ¿Quieres entregarle tu vida al Señor en este momento? ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Si no le has entregado tu vida, yo te invito a que lo hagas. Hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Simplemente tienes que hacer una oración de fe creyéndole al Señor en tu corazón. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. ¿Quieres entregarle? Yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe, entrégale tu vida al Señor y pide al Señor que cambie tu corazón. Simplemente dile estas palabras: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento de que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor está en tu corazón
y que el Señor ahora ha cambiado tu vida. 3 recomendaciones que quiero hacerte antes de que acabemos este programa. Es número 1, busca a Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus tristezas, tus alegrías. Habla con Dios en oración. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza de que el Señor te va a dar una respuesta a tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si no lo estás haciendo, yo te invito a que empieces a leer la palabra de Dios. Empieza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, y pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, Adonai, Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde congregarte en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite, donde volveremos para compartir contigo el mensaje de la palabra. El domingo a las 3:30 de la tarde aproximadamente estaremos una vez más compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Será hasta el día domingo, si el Señor así lo permite. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta el día domingo, si el Señor así lo permite. Bendiciones para